Las opiniones vertidas en el siguiente programa son responsabilidad exclusivamente de los conductores e invitados y no representan, necesariamente, la opinión de quienes forman parte de TV UGED. Sin embargo, han sido incluidos en la programación como fomento a la libertad de expresión. Bienvenidos una vez más a su programa mítico. En estas festividades de fin de año, hay días, habrá días, que serán de asueto, de tranquilidad, y que por lo general la mayoría de nosotros lo dedicamos a pasear con la familia. Uno de los destinos inequívocos, inevitables, es salir al centro de la ciudad. Y en esta ocasión vamos a ver la historia de uno de los destinos recurrentes en estos paseos familiares, en los días inhábiles que nos traen las vacaciones de fin de año. Vamos a ver la Plaza Fundadores. La Plaza Fundadores, que es la que conmemora precisamente la fundación de la ciudad de Durango, es nueva. Tiene apenas 11 años. Fue inaugurada en el año 2013 por el 450 aniversario. Y tiene una historia bárbara, no solamente el lugar que está ahí, sino los edificios que la precedieron. En este capítulo nos vamos a centrar precisamente en la historia de uno de los lugares, recintos educativos más longevos, lo hemos dicho en este espacio, de toda la República Mexicana. El edificio central de la Universidad Juárez del Estado de Durango, desde 1595 comienza una labor educativa que de una u otra manera ha perdurado hasta nuestro presente. Esto no es cualquier cosa. Y en todas estas transformaciones, en algún momento, el Colegio de Guadiana, el Colegio de la Compañía de Jesús, empieza a crecer, llegará el seminario y será en el año de 1721 cuando se construyan unas galeras que serán llamadas el Palomar por vez primera. Luego en 1767 será la expulsión jesuita, esto lo sabemos, y esta fecha es muy importante. Para empezar, era cuando estaban construyendo la fisonomía que conocemos del templo de San Juanito de los Lagos, el Sagrario, y del edificio central de la universidad. Esta construcción cargada, este estilo bellísimo que tiene, con esta portada, toda labrada en cantera, se termina de construir en 1777. Pero se había comenzado años atrás, y precisamente fue la expulsión jesuita la que detuvo la obra, y afortunadamente el gobernador y el obispo tuvieron a bien continuar las labores que habían dejado inconclusas la Compañía de Jesús. ¿Por qué fueron expulsados? Porque cambió de la casa de los Habsburgo a la casa de los Borbones. Entonces las reformas borbónicas eran totalitaristas y tenían esta ansia de atraer capitales, y este fue el primer quiebre, la división importante que causaría en su momento la independencia de México. Porque en aquel momento la Nueva España era muy estable. Todos hemos escuchado este asunto de las rosas de Castilla, de frutas o alimentos que presumían ser de determinada ciudad de Castilla. Esto es un poco como un ejemplo más fresco para nosotros, decir que las cosas estadounidenses, norteamericanas, son mejores que las locales. Tenemos una aspirina, sí, pero estas son americanas. Y como que tratamos de creer que por el simple hecho de estar manufacturados en el vecino país del norte, que es una potencia económica, hasta las aspirinas van a ser mejores. Eso sucedía exactamente
en la Nueva España del siglo XVIII. Como ya no podía competir directamente porque era un territorio grande y próspero la Nueva España, le ponían un plus de que esta es X objeto, pero de Castilla, como la aspirina norteamericana. Sin embargo, la gente prefería consumir mejor y más barato lo que se producía dentro de la Nueva España. Y era muy saludable la economía, y si tomamos en cuenta que en ese momento la población era mayoritariamente indígena, representaban un 60% de la población, la otra se dividía entre la población española y los mestizos, con todas las castas. Esto representaba un gran negocio para todos. Llegan los Borbones, como esta esperanza de desplazar a los Habsburgo, y resulta que son totalitaristas, suben los impuestos y empiezan a tratar de acapararlo todo. Y una de esas cosas eran los bienes inmobiliarios. Las hipotecas estaban en manos de la Compañía de Jesús. Ellos tenían esta potestad sobre las propiedades como protección y se pagaba una cuota mínima que luego pasaría a la corona española, a los Borbones, y luego pasaría al gobierno de México. Sí, este asunto de el valor catastral que es asignado por el Estado, y este asunto de tener que pagar el predial y los impuestos de suelo derivan de lo que dejaron los Borbones, y que fue la manera de obtener dinero a través de la hipoteca que fueron despojados los jesuitas de ella. En todo este lapso, ese espacio donde está la Plaza Fundadores, era el Palomar. Se quedó, pues desde luego, en manos privadas. Ahí se va a fundar una tienda en el mismo edificio. La tienda se va a llamar el Palomar. Y ahí verá pasar bastantes años, sin que la gente supiera que escondía otro secreto. En 1616, una vez que había terminado la conquista del territorio, estaba fundamentada la Nueva Vizcaya, sucederá el lanzamiento de la gran nación Tepehuana en noviembre precisamente. Un noviembre de 1616, para ser exactos, habrá un levantamiento armado y se unirán, y lo que será llamado la rebelión tepehuana será el conflicto armado más difícil, más cruento y más prolongado que tendrá que enfrentar la corona española. Ni el Imperio Tarasco, ni la Triple Alianza de Tlacopan, Texcoco y la México-Tenochtitlán, ni las guerras chichimecas, todas representarían tantos dolores de cabeza para la corona española como esa gran y última rebelión. Tepehuana, a partir de ese momento, todos los pobladores, las tribus, empezarán a migrar al norte, y aquí, como en el norte estaban los que son despectivamente llamados pieles rojas, ellos subirán cada vez más al norte y serán estas historias de apaches, indios y vaqueros, que todo el mundo conocemos. ¿Qué pasó cuando se alzó la nación tepehuana? Asesinaron 8 jesuitas. Y después de la masacre, que no solamente mueren los padres jesuitas, sino que matan a una generosa cantidad de españoles, de vizcaínos, y los cuerpos serán traídos hasta acá, y los que abrirán brechas serán los misioneros franciscanos. Y el entierro será ahí, en la Plaza Fundadores. Además de todo lo que vamos a ver en unos momentos de la historia de la plaza, además de todo lo que significó la demolición de los edificios que estaban, el cambio de trazo para que pudiera existir una plaza, también verán ahí unas vitrinas con unos entierros, con algunas placas. Ahí verán ustedes información precisa de cada uno, de los restos que se encuentran ahí, y son estos padres jesuitas que mueren en 1616
en este levantamiento de la gran nación tepehuana. Ahí los verán ustedes a todos ellos. Entonces, regresarán y justamente cuando se están haciendo las obras de construcción de la Plaza Fundadores, van a encontrar estas osamentas y se van a quedar ahí como un extraño atractivo turístico, porque es una vitrina, un vidrio que nos deja ver un pozo profundo con algunos restos. Desde luego tuvieron que tener primero un estudio museográfico, es decir, no está tal como lo encontraron, pero sí también es un espectáculo que abona. Por eso, en estos días, cuando vayan ahí a la Plaza de Armas, a la Plaza Cuarto Centenario, inevitablemente a la Plaza Fundadores, piensen que esa zona ha sido un testigo silencioso de la historia de prácticamente de Durango desde su nacimiento. Durango se fundó en la nada, no había villa cuando se pone la capital de la Nueva Vizcaya, por lo cual la villa de Durango era una villa imaginaria, fue una fundación virtual. Y las primeras construcciones que existieron en las primeras décadas, una de ellas fue ese colegio de Guadiana, fue la Compañía de Jesús. Y ese existe como el edificio central de la Universidad Juárez de Durango, como el templo de San Juanita de los Lagos, antes el Sagrario, que perdió su cúpula, que fue recortado, y por el lado de 5 de febrero estuvo una jardinera y estuvieron las habitaciones de los seminaristas, y por muchos siglos se ha quedado ahí, y guarda secretos, guarda historias que merecen ser compartidas, merecen ser contadas, y merece que cada habitante de Durango conozca esta historia, la comparta con sus familiares, hay que compartirla con nuestros hijos, y cada visitante es necesario que visite este lugar y que conozca gran parte de nuestro Durango. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos. Ahora vamos a dirigirnos hasta allá, hasta la Plaza Fundadores, y vamos a ver la historia de los edificios que precedieron esta plaza, de la pequeña plaza que estaba antes de esos edificios, del programa que comenzó en Durango como rescate de esta belleza colonial. Decir, tiene una enorme riqueza en monumentos históricos, pero tenía el enorme problema que estaban muy separados unos de otros, es decir, había construcciones X entre un monumento y otro, impedía esta belleza colonial. Se rescataron y el primero que iba a ser rescatado era ese edificio del Palomar. Vamos a ver por qué no sucedió y vamos a ver cómo es que existe esta plaza y lo que tuvieron que hacer para construirla. Todo esto en nuestra siguiente cápsula. Me encuentro en la Plaza Fundadores. Deben de recordar ustedes, queridos amigos, que esta plaza es la más joven de las tres que se comunican entre ellas. La Plaza de Armas, antes Plaza de la Constitución, esta que es la Plaza Fundadores, y después seguirá la Plaza Cuarto Centenario. En estas fechas, en donde solemos pasear un poco por las calles de la ciudad de Durango, les invito a que visiten este lugar. Fue inaugurado para el 450 aniversario de la ciudad de Durango, es decir, para el año 2013. Pues en 1563, como todos lo sabemos, es la fundación de la ciudad de Durango. Cuando se funda la villa de Durango para que fuera la capital de la Nueva Vizcaya, Francisco de Ibarra dice: llamaré a esta villa Durango como mi patria.
y en ella se fundamentó la capital de la Nueva Vizcaya. ¿Por qué? Porque la villa de Nombre de Dios estaba en una pugna si iba a quedar del lado de la Nueva Galicia o iba a pertenecer a la futura Nueva Vizcaya. Para evitar el problema y sobre todo porque el gobernador de Zacatecas en ese momento era Diego de Barra, tío de Francisco, quien era un importante financiador de esta expedición, decidieron ponerla más adelante, en este lugar donde no había nada. Bien, era un valle fértil, plano, con todas las características para fundar una buena villa, pero no había edificaciones. Lo único que existía era más al sur, la villa de San Juan Bautista de Analco, una ermita apenas, y una ermita de indios, a decir de ellos mismos. Hay un alto relieve en bronce que conmemora ese día de la fundación. Pero esta plaza además tiene mucha historia detrás de esto. En este lugar, en donde me encuentro yo, había un edificio magnífico de un estilo neoclásico afrancesado. Este sí era muy francés. Era un edificio de 3 niveles, siendo el tercer nivel este techo de mansarda con estas características tejas muy europeas. Stanislao Slonecki se llamó el arquitecto que lo fabricó, que lo construyó y lo diseñó. El edificio de luz y fuerza, pero más conocido por todos como el Palomar, le daba una imagen bellísima a este primer plano de la ciudad. Era un edificio magnífico de piedra sólida que lograba que el templo del Sagrario, la capilla del Sagrario y el frontispicio de la Universidad Juárez, en aquel momento desde luego el Colegio de Guadiana, tuvieran este aspecto aprisionado entre los grandes muros del Palomar. Porque el Palomar, de hecho, uno de los techos amansardados tenían esta forma, como si fuera de un palomar. Pero la historia viene de más atrás, allá, cuando la Compañía de Jesús daba estas clases en su convento. Eventualmente se va a unir a ellos el seminario y se construirán algunas habitaciones sencillas, escuetas, para que habitaran ahí los seminaristas. En este lugar había una pequeña plaza arbolada y después unos balcones donde estaban los seminaristas. Ese era el Palomar original. Por eso se llamaba el Palomar, porque eran estas especie de galeras o esta especie de ático en donde habitaban los jóvenes seminaristas. Después de la expulsión jesuita, se conserva el edificio y ya a finales del siglo XVIII, eventualmente tendrá un uso privado y comercial. Será un comercio, una de estas misceláneas que existían en aquel momento. Y ahí dirá el nombre completo del Palomar. Hay fotografías que todavía delatan esta imagen, en donde se puede leer el Palomar. Será demolido. Fue una convulsa crisis la que se tuvo allá en 1913, cuando los revolucionarios toman Durango. Y entre estas pugnas de héroes nacionales contra héroes nacionales, revolucionarios contra constituyentes, contra revolucionarios, que la gente decide salir desbandada, agitada, excitada por el éxito de los revolucionarios, y destruirán una enorme cantidad de comercios alrededor de este lugar. Uno de ellos será la ferretería La Alemana, que estaba aquí a un costado de donde nos encontramos en este momento, y el Portal de los Diamantes, que llegaba atrás de mí hasta el Palacio del Capitán Zambrano. En ese momento existía ya el imponente edificio llamado el Palomar. Ese del arquitecto Slonecki ya existía, y él tenía una visión diferente del desarrollo de la ciudad de Durango. Él quería demoler ese Portal de los Diamantes y demoler incluso el portal de arcos del Palacio del Capitán Zambrano, hoy el Museo Francisco Villa, por muchos años sede del gobierno del estado. Quería hacer más ancha la calle y le estorbaban estos arcos. Esos portales sobreviven a la visión del arquitecto, pero no sobrevivirán
a esa violenta intervención revolucionaria en la toma de Durango de 1913. Pasarán los años y este bellísimo edificio que se encontraba en este lugar se va a incendiar. Y después se construirá el edificio que va a albergar la tienda Sears y muchas oficinas y despachos en los 4 niveles que constaba este edificio. La mayoría de las personas recordamos todavía esta tienda enclavada aquí en pleno centro histórico, y entrará el nuevo milenio y con él se va a empezar a gestar un proyecto ambicioso de recuperar edificios históricos emulando su estilo arquitectónico. Aquí en el primer plano hay varios que fueron construidos expresamente durante ese programa. El primero de ellos fue el Palomar. El arquitecto Enrique Saldaña Toulet, en aquel momento subdirector del INAH, con una enorme pasión por los edificios históricos, un enorme compromiso por la historia y un enorme conocimiento de arquitectura, fue él quien recupera el diseño completo, guiado por las fotografías que existen del Palomar y amparado desde luego por su tremendo conocimiento en arquitectura, que logra rescatar los planos. No solamente eso, sino que logra adecuar sobre el edificio existente la proyección del edificio que podría existir. Ahora no serían 3 niveles, sino 4. Por la naturaleza del edificio existente, obligaba a conservar los pisos y esta bóveda de mansarda se iba a conservar con todo y este cierre de buhardilla con sus ventanas como la original. Incluso ya se tenían listo quiénes iban a hacer estas tejas de madera al más puro estilo francés. Aquí iba a estar el primer edificio de este programa de recuperación. ¿Qué sucedió? El edificio estaba intestado, había un problema legal, no había en realidad quien se hiciera cargo para esta remodelación, y esto causó un devenir de líos legales que terminan con la pérdida del edificio que todos conocíamos como Sears. Incluso la propia tienda tiene que migrar hacia la plaza comercial más cercana para poder instalarse ahí, y eventualmente regresará a otro edificio justo atrás de Catedral. ¿Qué pasó entonces? Empieza a haber un interés por construir una plaza. Se empieza a gestar desde aquellos ayeres. Era incosteable que el gobierno amortizara el costo de reconstruir el bellísimo Palomar. Todo era de pura piedra labrada, y aunque había manos expertas que podían hacerlo, el costo, sin que lo amortizase un dueño de la propiedad, simplemente se pasó por alto. Se podían hacer 4 edificios con lo que iba a costar el Palomar, y fueron los 4 edificios que se hicieron. Había otro problema: no podían cambiar la fisonomía de la ciudad ni el trazo de las calles. No podían hacer una plaza en donde había un edificio. Y al cabo de un par de años de gestiones, de problemas, por fin se lograron todos los permisos. Y para sorpresa de todos los habitantes de Durango, vimos cómo empezaban a demoler este edificio Sears, utilitario completamente, era simplemente un cuadro sin mayor atractivo arquitectónico, y cómo empezaron a seccionar la parte del templo de San Juanita de los Lagos, antes el Sagrario, y cómo le empiezan a recuperar estos arcos que están a mis espaldas, cómo empieza a tomar forma esta plaza, y por fin, en el año 2013, será inaugurada la Plaza Fundadores, que conmemora la fundación de la ciudad de Durango, el 450 aniversario de nuestra ciudad, pero también termina con el sueño de que se recuperara el bellísimo edificio del Palomar. Fascinante historia. En estas fechas de asueto, de descanso, dense la oportunidad de venir a pasear,
a esta, la Plaza Fundadores de la ciudad de Durango.